Alexa, Hola, Cris. bueno, qué rico por acá acompañarlos de nuevo. Mientras se van conectando, nos vamos a presentar. Ya nos conocen algunos, sin embargo, pues para los que no nos conocen, mi nombre es María Cristina, psicóloga del Centro Esencial, neuropsicóloga, mamá, esposa, y Alexandra que nos acompaña hoy, que tiene experiencia en toda la parte clínica, en la parte pues específicamente de todas las poblaciones. Ella también es psicóloga del centro y hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para todos, que tiene que ver con la educación sexual de los hijos. La idea es que si tienen alguna inquietud mientras que vamos conversando, mientras vamos hablando, la puedan ir poniendo y podamos ir resolviendo esas inquietudes. Así que bienvenidos. Cuéntanos, Alexa, ¿cómo has estado? Cris, muy bien, muchas gracias. Muy alegre también de compartir este espacio con todos ustedes los que están ahí conectados, porque sabemos que es un tema que realmente poco se habla a veces y que muchas veces también cuando se aborda quizás no nos lo han explicado de una forma tan integral y detallada. Y creo que sobre todo para los que son padres de familia, educadores y hasta profesionales de la salud mental y otras áreas afines, va a ser muy interesante lo que podamos abordar en esta tarde. Claro que sí. Bueno, entonces la idea es que nos contés y yo también te haga preguntas un poquito como mamá para representar un poco a las mamás que estamos por acá, que son preguntas comunes que en ocasiones tenemos y que bueno, nos vamos a ir resolviendo entre todos. La primera de Claro que ellas sí. es, bueno, entonces, ¿cuál es la definición de la sexualidad como tal? Ujú. Bueno, Cris, a ver, yo creo que dentro de esto lo primero que tenemos que decir es que actualmente hay un bombardeo de la palabra sexualidad en todas partes, ¿sí? Y nos han hecho creer que la sexualidad se reduce meramente a la genitalidad. Vemos que, por ejemplo, en la televisión, si tú muestras una propaganda de un bloqueador solar, muestran a una mujer casi semidesnuda y la gente ya se queda con esa idea de que es algo de la sexualidad. También vemos en los colegios que ahora se está impartiendo fuertemente también la educación sexual a través de cartillas, de videos introductorios, incluso en muchas ocasiones de acuerdo a las edades de los niños, pero sin tener en cuenta también muchas veces el desarrollo evolutivo. Yo me he dado cuenta de eso con algunos pacientes y creo que son cosas que deben estudiarse a profundidad, sobre todo porque los padres de familia, cuando uno habla con ellos, y me ha tocado así, me dicen, ay, es que el sexo, la sexualidad es algo más. O sea, no se refiere a que mis Ujú. hijos conozcan qué significa el cuerpo de la mujer, qué significa el cuerpo del hombre, pero realmente no, la sexualidad va mucho más allá. Cuando hablamos de sexualidad, estamos tratando de entender que es un modo propio de nuestra personalidad, es la forma en que nos expresamos, es la forma en que nos comunicamos, desde el ser hombre o desde el ser mujer. Entonces, digamos que la sexualidad como tal abarca mi personalidad, ¿cierto? Mi temperamento, mi carácter, también abarca mucho mi afectividad. Y miren, por ejemplo, todas las experiencias que nos atraviesan a nosotros, tanto positivas como negativas, pero vemos que hace parte de nuestra sexualidad. Incluso también el tema de mi identidad, ¿cierto? El ser persona. Ya sabemos que por el simple hecho de ser personas tenemos una dignidad. Entonces eso también hace parte de nuestra sexualidad. Y por supuesto, también lo que hemos hablado un poco de la parte incluso de lo que esto abarca, porque es una forma también de yo representarme en el mundo y una forma también de darme a conocer desde mi proceso evolutivo hasta lo que yo tengo más íntimo, desde mis emociones, percepciones, sentimientos y pensamientos. Entonces me parece muy bonito que los papás que están aquí conectados, incluso todos los que están aquí, aparte que no sean papás, es muy importante saber esta definición, porque muchas veces cuando reducimos este término a la mera genitalidad, ya estamos generando un error significativo en la educación de nuestros hijos y les estamos impidiendo conocer otros aspectos determinantes en lo que ellos son como personas. Eso es importante porque según lo que nos dices, hay muchos más elementos que intervienen en el tema de la sexualidad. No únicamente es la genitalidad, sino que dentro de todo el contexto de lo que llamamos sexualidad, hablamos de que se incluye la identidad, la personalidad, la afectividad, y ahí sí
dentro de todo dentro de todos estos elementos sí puede aparecer el tema de la genitalidad como tal, pero sí es muy importante entenderlo como uno de los modos también que tenemos dentro de nuestra personalidad, que no se limita únicamente a un solo ámbito de ella, como es el tema de la genitalidad. Y de hecho, dentro de las consultas que uno tiene, hay varias preguntas que son constantes y comunes dentro de la parte del ser papá y del ser como educador en casa de cada uno de los elementos que van apareciendo, porque lo que conocemos y lo que sabemos de la evolución de nuestros hijos es que las demandas son muy diferentes según la edad en donde están. Entonces es muy diferente cuando mi hijo está en los primeros 3 años a cuando está en los 6, y también es completamente diferente cuando está en su adolescencia, y la manera de intervenir y la manera quizás de hablar de estos temas que tienen que ver con la sexualidad, pues varía según el contexto y según el momento de la evolución en la que estén mis hijos como tal. Contanos, Alexa, digamos, ¿cuándo debemos empezar a hablar con nuestros hijos del tema de sexualidad? Bueno, esa es una pregunta súper interesante que yo creo que los papás están como esperando la pregunta, ¿cierto? Porque uno se da cuenta de que ahora efectivamente con el bombardeo de los medios de comunicación, desde edades muy tempranas los niños ya empiezan a preguntar un montón de cosas, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, generalmente de a partir de los 3 años es que se puede empezar a hablar del tema de la sexualidad, de que el niño empiece a reconocerse como tal desde su ser persona, desde el ser hombre, desde el ser mujer. Ya desde ahí ellos empiezan con ciertas necesidades y manifestaciones en cuanto a su sexualidad, donde los padres pueden intervenir. Sobre todo porque, como tú decías, Cris, hay etapas de la vida donde se requiere más una cosa que otra, ¿cierto? Y que los papás, ante todo, que yo creo que eso es algo que me parece importante también decírselos, debe haber una formación, ¿cierto? Porque muchas veces delegamos este tema de la educación sexual, uno al colegio, muchas veces los que son creyentes a la iglesia o al grupo religioso donde asistan, o también a O a otros los familiares, amigos. como que nos hacemos los de la oreja mocha, ¿cierto? O a los propios amigos. Entonces, digamos que estas preguntas de oro, que nosotros podríamos pensar, como muchos autores lo dicen, preguntas de oro que son claves para entender también qué es lo que nuestros hijos realmente necesitan y que para eso también se requiere esa confianza, ¿cierto? Porque si mi hijo no encuentra esa respuesta en mí, después la desplazará esa inquietud en otro escenario donde quizás recibirá información distorsionada, donde recibirá incluso desde la propia ignorancia, desde la propia experiencia que esta persona ha tenido, pero no desde lo que es la verdad de ser persona. Y que por eso como padres es una misión clave, incluso los propios docentes, ¿cierto? Porque también muchas veces desde ahí se pueden promover otro tipo de cosas que no van de acuerdo al desarrollo evolutivo, donde los niños podrían entender mejor un contenido que otro. No es lo mismo un niño de los 0 a los 2 años, de los 3 a los 5 años, de los 6 a los 10 años, y ya en la preadolescencia y adolescencia hay retos muy diferentes. Pero, por ejemplo, una vez, hace poco, que estuve dando un taller, justamente que ustedes yo sé que estaban también esperando aquí a Hasblady, ¿cierto? Nuestra invitada que Cris también nos está acompañando acá. Hasblady está enferma, entonces le mandamos un saludo muy especial. Si en algún momento nos ve, también esperamos que nos pueda acompañar en otra ocasión. Ella estuvo también compartiendo conmigo un escenario muy lindo para trabajar el tema de la sexualidad, afectividad, y un papá preguntaba que si no nos preguntan qué, o sea, y si los hijos no preguntan sobre la sexualidad y la afectividad, ¿qué? ¿Sí? Yo creo que no necesariamente tenemos que restringirnos a que no pregunten. Es un tema que sí o sí tenemos que abordar, ¿cierto? Y que no podemos, o sea, no podemos reducir la sexualidad o la educación sexual a un momento. Bueno, Alexandra, después de este live tengo que sentarme conmigo y empezar a hablar del tema. No, la educación sexual es una tarea permanente, ¿sí? Tanto el padre como la madre deben implicarse diariamente en esta tarea tan importante en el desarrollo de la afectividad, de la... Entonces, yo como mamá, yo como papá, en la forma en que me comporto, en la forma en que hablo, en la forma en que como esposo nos expresamos el amor, en la forma en que nos perdonamos, nos damos gracias, en la forma incluso en la que pensamos, eso también va generando un impacto a nivel cerebral y a nivel emocional en nuestros hijos, que también van desarrollando su sexualidad y su afectividad. Entonces no creamos que, aunque sí es importante sacar estos espacios, no significa que solamente con un espacio tú y ya, bueno, ya cumplí la tarea checklist. No, es una tarea de toda la vida. Eso me parece clave, porque realmente cuando nosotros hablamos de la educación sexual de nuestros hijos, debe ser claro que empieza lo más pronto que podamos.
empieza con situaciones básicas como nombrar las partes del cuerpo como deben ser, empieza con situaciones básicas como educar la manera en que yo cuido mi cuerpo y la manera en que permito que el otro se acerque a ciertas zonas o no ciertas zonas de mi cuerpo. Además de eso, que hay algo muy importante y es que cuando hablemos de la sexualidad con nuestros hijos, debe ser de manera positiva y optimista. No puede ser tampoco como de manera punitiva o de manera negativa o como degradante o como que es algo que no, realmente es un regalo al que debemos cuidar y realmente se puede hablar de manera integral, es la manera de hacerlo, porque lo que nosotros no le enseñemos en casa a nuestros hijos o en este caso pues a nuestros sobrinos, porque en muchos casos puede ser a nuestros sobrinos, en otros casos puede ser a nuestros pacientes, en otros casos puede ser digamos a nuestros alumnos, lo que nosotros no logremos resolver, por ejemplo, en casa, ellos lo van a buscar en otras partes, como bien lo decía Alexa. ¿Y por qué es importante que nosotros empecemos a educarlo desde muy temprana edad? Porque hay ciertas situaciones que traspasan realmente los valores de nuestra familia y traspasan de manera clara la ética que tenemos y la moral que tenemos en casa. Y si nosotros no somos los que impartimos esa educación, pues vendrán unos externos que quizás tengan otros valores, tengan otras perspectivas de este tema, que llegue a un momento de confusión, que es lo que pasa en la mayoría de los adolescentes en el tema de la sexualidad, que vienen con unas situaciones en las que algunos nunca han hablado con sus padres de este tema y que en el momento en donde lo hablan, realmente lo terminan conversando con personas que le confunden la forma y la manera en que van a actuar frente a esta, yo diría que frente a este regalo que es la sexualidad como tal. Entonces es importante que queden varios elementos claros. Lo que es la sexualidad no reducida únicamente al tema de la genitalidad. Un segundo punto, entender que nosotros como padres somos los protagonistas de la educación de nuestros hijos y es los principales pioneros para hablar de este tema, es decir, no podemos dejárselo a alguien más y también ser muy naturales, porque hay momentos en donde los hijos nos pueden preguntar cosas que no tengamos la menor idea, porque hoy en día hay un avance o un retroceso realmente frente a muchas situaciones que tienen que ver con esto, y si no somos los que le resolvemos esta situación, posiblemente van a tomarlo de manera errada. Si algo no lo conocemos, si algo no tenemos idea de eso, también es importante decirle a mi hijo adolescente, vamos a investigarlo, ¿cierto? Vamos a investigarlo juntos, con toda naturalidad. Es muy importante no empezar como a escandalizarnos si nos dicen algo como que, uy, no tenía ni idea que esto existía, entonces lo voy como a generar como que, uy, ¿qué fue esto? Eso lo que hace es que los hijos se cierren un poco más. Entonces, sí es natural que se tenga como en la mente ese sentido de curiosidad, porque de hecho en todo este tema que tiene que ver con la sexualidad, tenemos como una curva de la curiosidad y depende del año en el que estemos, realmente vamos a tener una curiosidad frente a algo o frente a otra cosa. Yo creo que acá los que tenemos hijos hemos visto en las primeras edades, sobre todo cuando van ingresando ya a transición, a prejardín, jardín, que empiezan a tener como cierta situación de exploración y empiezan a preguntar y a decir palabras relacionadas con sus partes íntimas y a morirse de la risa, como a ponerles un poco de misterio y que empezamos nosotros o empiezan las preguntas claras de ven. Cómo tuvieron los niños o cómo nacen los niños, todo este tipo de situaciones creo que hay que tratar de resolverlas de manera cercana, de manera coherente, como decía ahorita Alexa, tratando de, digamos, por un lado, tener información clara, nosotros como padres, y porque tampoco podemos decir, ah, no, lo que nos salga, es importante formarnos, para esto son estos espacios, pero también es muy importante que sea directamente yo el que enfrente la situación que está ocurriendo en este momento y que si hay algunos errores que de pronto ya se han cometido como hijos o ya hay algunos errores que de pronto nosotros como padres hemos impartido hacia ellos, yo creo que siempre es verlos como oportunidades y tratar de manejarlo de la mejor manera, de tal manera que podamos contribuir teniendo en cuenta todos los elementos que pues hoy en día de manera clara tenemos. Así es, Cris, tú dices algo muy importante
frente a la educación de los padres, que uno también lo ve muchas veces y creo que también es una pauta importante para los que nos están escuchando, y es que no solamente es hablar con naturalidad y sencillez, sino que es bueno no escandalizarnos, ¿cierto? Porque muchas veces los papás como que, ¡ah! ¿Qué me preguntó? Ay, no, ahorita hablamos o sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, los padres como que ante estas preguntas se abruman mucho y no saben cómo abordar la situación. Entonces, claro, para su hijo eso puede despertar como que, ay, hablé de algo malo. O sea, la sexualidad es algo malo, es algo sucio, es algo de lo cual no se puede tocar en esta casa. Entonces, claro, ya tú vas viendo adolescentes, incluso adultos, que estos temas han generado heridas afectivas a lo largo de su vida y que efectivamente ya en un matrimonio, en un noviazgo, incluso a la hora de socializar con otras amistades, no son capaces, tienen como esa inhabilidad para relacionarse socialmente. Entonces me parece súper clave eso. Y también en ese orden de ideas, también como papás es claro que desde muy pequeños nosotros impartamos los valores y las razones por las cuales queremos transmitir eso hacia nuestros hijos, porque muchas veces no se ponen de acuerdo. Entonces, como cada papá tuvo una educación sexual diferente o a uno ni siquiera los dos le hablaron, entonces uno como que no respóndale usted. Es importante que seamos un equipo, ¿cierto? O sea, como que tengamos un criterio, una unidad en lo que le vamos a enseñar a nuestro hijo, porque si uno se escandaliza, pero el otro es más natural, entonces el niño como que no va a tener una claridad de lo que realmente es la sexualidad. O también otra actitud que podemos tomar, aparte de esta actitud represiva que les acabo de contar, que es como más sucio, feo, algo malo que no se puede hablar en esta casa, es como una actitud más, podríamos decirlo, como permisiva, como que sí, haga lo que quiera, mejor dicho, desenfrénese en sus deseos, en sus emociones, no tenga filtro con nada. No, es importante que como padres le impliquemos y le enseñemos también a nuestros hijos el valor de formar la voluntad, de trabajar ciertos valores y virtudes, por ejemplo, la fortaleza, la capacidad de sufrimiento, porque si ustedes ven ahora los adolescentes tienen una baja tolerancia a la frustración y es porque también hace parte de su sexualidad y sobre todo el principal déficit que hemos visto es en las familias, ¿cierto? Personas que no saben sufrir, que no saben afrontar los problemas, que no saben tomar decisiones y esto hace parte de nuestra sexualidad. Entonces también es clave que nosotros en este punto también le mostremos a nuestros hijos una actitud mucho más personalista, por ejemplo, ve la sexualidad como un regalo, ¿cierto? Como un regalo que me permite expresarme, darme como persona a través de mi cuerpo, que también es un signo visible a través del cual yo me relaciono, ¿cierto? Y que mi cuerpo realmente hay que cuidarlo, por eso a los niños, como Cris decía, aprender también que no a todo mundo se le muestra el cuerpo, ¿cierto? Incluso los papás en casa también tener mucho cuidar mucho esa parte del autocuidado, evitando mucho, por ejemplo, quedarse besos en la boca con los hijos, o que, por ejemplo, que los niños estén por ahí desnudos siempre corriendo para todas partes, o incluso dentro de los mismos papás que muchas veces se bañan con ellos, ¿cierto? O sea, hay ciertos elementos y ciertas cosas que también es importante cuidar desde muy pequeños, porque esto puede generar en ellos una hipersexualización y sobre todo en los colegios que me ha pasado, a veces muestran videos que ni siquiera son acordes a la edad que el niño tiene. Entonces, se puede generar una concepción de la sexualidad que el niño no comprende y que ya posteriormente va a generar consecuencias en esa visión que él tiene de la sexualidad y que podría prácticamente desde la casa enseñarse de una forma más integral. Y también creo otra cosa muy importante, o sea, por ejemplo, en las primeras edades, como yo les decía a ustedes, es clave que seamos modelos, pero saber que, por ejemplo, los niños en los primeros años, atender sus necesidades básicas, hablarles a través de la sonrisa, la palabra, el contacto físico, que si el niño quiere, quiere recibir pues la leche materna, ¿cierto? O sea, hace parte de su sexualidad de sentirse amado, de sentirse querido, pero ya sabemos que los 3 a los 5 años ya el niño va a implicar más ese juego, ver los papás cómo se quieren, cómo se aman, cómo se ven desde el hombre y desde la mujer, eso es clave, ¿cierto? Incluso desde el juego el niño empieza a ver todo su mundo, pero ya después de los 6 a los 10 años hay como una etapa de latencia, ya casi no preguntan nada. Esa es una etapa que los papás también empiezan a ver como que mi niño ya no está tan preguntón, ¿cierto? Pero que es una etapa donde ellos también pueden ver
que pueden socializar, que pueden ver la sexualidad de otra manera y que sus papás siempre van a estar ahí porque son sus primeros modelos, referentes y con quien pueden resolver ese tipo de inquietudes. Y ya vamos a ver que en la adolescencia es una etapa de más socialización, de poder consolidar y buscar su identidad, de poder también verse en otro como son ellos, porque ya no se van a ver tanto en sus papás. Entonces es clave también ver estos retos que van apareciendo, porque eso también va a formar cómo yo vivo mi adultez. Entonces miren que este tema realmente, desde el límite, desde la claridad, desde la normalidad y naturalidad de este tema que es tan bello, pero que a la vez requiere también nuestra formación. Y además con lo que decía Alexa es supremamente importante una pregunta y es, bueno, ¿hasta dónde yo puedo hablar y hasta qué punto y qué debo decir? Creo que la clave de oro dentro del tema de sexualidad es que tú respondes a medida que van preguntando. No es que realmente tú le vas a poner le vas a hablar de un tema muchísimo más avanzado en un momento que ni siquiera nos lo está pidiendo nuestro hijo. El ritmo al que debemos ir es al ritmo en el que los hijos también nos van preguntando. Entonces ahí la fórmula mágica, que uno siempre quisiera una fórmula mágica, vendría siendo la confianza y definitivamente el amor que se ha formado con nuestros hijos desde muy pequeños. Efectivamente eso es lo que nos va a garantizar que nuestros hijos tengan la cercanía suficiente para poder preguntarnos y hablar de lo que realmente pues tienen dudas frente a todo este tema de la sexualidad. Esa es la garantía más grande, por ejemplo, en el tema de la adolescencia. Nosotros, al haber ganado confianza durante la vida de ellos de infancia y de segunda infancia, vamos a ganar esa posibilidad de que nos pregunten a nosotros lo que está pasando y lo que realmente eh, tienen como dudas, sin ningún tipo Ajá. de temor. Y efectivamente, una de las prácticas que yo les recomiendo a los pacientes en ocasiones es que es cierto que hay ciertos temas en la adolescencia que podrían, si los dos padres están en la misma línea, irse compartiendo. Por ejemplo, con el tema que tiene que ver con los hombres, con el desarrollo sexual de los hombres y con el desarrollo sexual de las mujeres. Si hay un buen equipo de trabajo en casa, muy importante que el padre se encargue de sentarse, conversar con su hijo, contarle lo que pasa dentro de la adolescencia, porque en ocasiones pasan cosas que ellos no van a entender, entonces cosas básicas de lo físico, como el crecimiento del vello púbico, como las poluciones nocturnas, una cantidad de situaciones que ellas lo pueden ver como si fuera, ¿qué es esto tan impresionante? Yo no sé de dónde viene, en vez de ir a El buscar otro lugar. enamoramiento. Eso es el enamoramiento, las sensaciones hacia otras personas, el movimiento hormonal, el hecho de que, digamos, tengamos esa figura paterna que nos permite hablar con el tema de hombre maravilloso. Igual si no lo está, pues nosotras como madres vamos a ser la que lo podamos acompañar. Y en el tema de mujeres, también el desarrollo de sus senos, el desarrollo específicamente de su menstruación, todo este tipo de cosas que parecen como poco o muy significativas para otros, realmente en el impacto de un adolescente es supremamente importante, porque hay unos desarrollos físicos, psicológicos muy importantes alrededor de eso y haciéndole énfasis a la parte cerebral justamente en la adolescencia, porque hay un nivel de riesgo más alto en el sentido de implicarse en conductas de manera más impulsiva, porque hay como zonas del cerebro que en ese momento se están consolidando, las que llamamos como más del circuito dopaminérgico, es decir, del circuito de placer-castigo, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros necesitamos empezar como a, yo diría, recoger los frutos de ese amor y de esa confianza que vamos impartiendo durante toda la vida. No sé, Alexa, si quieres compartirnos algo más o si alguno de ustedes, los que participan hoy, tienen alguna inquietud que quieran de pronto que resolvamos durante este momento para ir finalizando. Claro que sí. No, yo creo que Cris, que también una recomendación importante, sobre todo cuando son más pequeñitos, es entender qué está preguntando el niño y por qué hace la pregunta, ¿cierto? Porque muchas veces uno como que trata de explicarle algo al niño que realmente no es lo que le está preguntando. Entonces el papá ya empieza a dar más información de la que realmente el niño necesita. Entonces me parece como un punto clave también para que el papá no se asuste, para que hable el contenido estrictamente necesario de acuerdo a esa tipo preguntas como dónde vienen los niños y por qué mi mamá tiene esa barriga más grande, ¿cierto?
Sí. porque mi mamá y mi papá se dan un beso, o porque dos personas se están besando en el parque, que son diferentes a mis papás, ¿cierto? O incluso, si ustedes, me parece también muy importante saber de este tema, para también saber identificar, ¿cierto? Porque el niño podría decir, mami, es que mi abuelito también me dio un beso en la boca, o tal persona me dio un beso en la boca, y tú me has enseñado que nadie más me puede dar un beso en la boca, nadie, o sea, absolutamente nadie, porque es mi cuerpo y lo debo de cuidar. Entonces ya uno ahí también empieza a tener ciertos signos de alarma en nuestra familia que también nos van a ayudar a implicarnos. Por eso es tan importante que sepamos que es una tarea propia de los papás, porque realmente son los que más comparten con sus hijos, y dentro de todo, que el conocimiento y la formación son claves, porque una vez me decía una mamá, me decía, Alexandra, pero es que a mí me da mucho miedo hablar esto muchas veces con mi hijo, y cómo hago para contrarrestar este miedo y todo lo que ahora ven afuera, que es un bombardeo permanente. Y mi respuesta era, ámalo y fórmate, porque realmente nos tenemos que formar frente a estos temas, ¿cierto? Porque hay cosas que realmente están muy ideologizadas, y creo que es bueno también tener buenas fuentes bibliográficas, que nosotros incluso también desde Esencial también tratamos de, en los talleres que damos y todo esto, que los invitamos a participar, de dar referencias muy buenas, tipo como libros como Hablemos de Sexo con nuestros hijos quieren saber 60 preguntas sobre sexualidad. Ahí les dejo dos recomendados, que son libros muy buenos para los hijos de acuerdo como a las diferentes edades, para los que se están viendo este live. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, y yo creo que ahí con lo que decías, nosotros lo que podemos decir es, a ver, aparte de todo lo que podemos hacer como padres, definitivamente clarísimo el hecho de mantener una formación continua y constante, porque es clave que los papás sí hablen. Hay veces es como, pues yo últimamente he visto mucho en consulta, yo llevo rato en consulta, más o menos unos 12, 13 años, y atiendo bastantes adolescentes, pero hay un punto importante, y es que en ocasiones veo que en los últimos años se ha dejado mucho, no, va, lo que tú quieras, como lo quieras hacer, de la manera que quieras decidir, pero en realidad lo que tenemos que entender es que en la edad en que ellos están, no saben qué decidir, no saben para dónde irse y están tan confundidos que realmente lo que necesitan es escucharte. Entonces sí es necesario, es completamente necesario que efectivamente las personas que estamos a cargo de ellos, definitivamente nos hagamos cargo también de ese tipo de situaciones en la educación. No es como no, decida porque si no le van a dar la información los otros. Es importante ahí. Acá nos dicen que hasta qué edad se puede bañar los padres con los niños o definitivamente está mal bañarse con los hijos. Bueno, no es, yo creo que acá no se trata de mal o de bien, sino de efectivamente dentro de los principios y dentro de las cosas que queremos nosotros impartir en ellos, básicamente es como poner un ejemplo desde muy pequeños, ojalá desde siempre. O sea, si a mí me pregunta, pues un papá, ¿desde cuándo? En general sería mejor tener una independencia desde que se pueda. Igual nosotros Los con los primeros años de hijos, vida. desde que son muy pequeños, pues somos nosotros los que los bañamos, pero como tal, el hecho de que van creciendo 2 años, en la medida de lo posible, si queremos promover precisamente una cultura en la que ellos tengan, digamos, como cierto respeto por el cuerpo propio y por el cuerpo de los otros, creería que desde que realmente podamos hacerlo, hay que manejar esa independencia en el baño con los hijos. Eso sí, creería que es una recomendación que realmente nos puede ayudar, porque la pregunta que yo devolvería sería, a ver, ¿de qué nos sirve bañarnos con ellos? Realmente no hay como una ventaja al bañarnos con ellos. Quizás en ocasiones hay ciertas inclinaciones o ciertas características de los niños que al contrario nos podrían es perjudicar. Entonces, más que ponerlo como malo o bueno, es, a ver, ¿para qué nos sirve? Como en términos más sí, como operacionalizar, ¿para qué nos sirve? Yo creo que tampoco tiene como una ventaja bañarnos con ellos. Creo que tiene más ventajas el no hacerlo. Y Bueno, por aquí también nos hacen otra pregunta de un ejemplo de cómo iniciar a conversar ese tema con nuestros hijos de 11 años. Pues ya sabemos que son preadolescentes, ¿cierto? O sea, ya tienen un pensamiento mucho más elaborado. Ya aquí no les vamos a decir, pues, como que, ay, papá puso una semillita en la mamá. No, o sea, realmente ya aquí es con mayor naturalidad, con mayor claridad. Y creo que primero que todo es importante, como les explicaba ahorita, establecer un vínculo de confianza y amor.
porque muchas veces los preadolescentes no quieren hablar esto con los papás porque dicen, no, mi mamá como es de cerrada, mi mamá, o mi papá que no le gusta hablar de este tema, siempre se hace loco, ¿cierto? Entonces, una de las cosas es primero propiciar el espacio, desde la confianza, desde el amor y desde una escucha empática. Segundo, me parece muy importante, también sabemos que en esta edad de la preadolescencia, si bien es hombre o si bien sea mujer, empiezan ciertos cambios fisiológicos, entonces ahí empezarle a explicar, ¿cierto? ¿Qué significa la primera menstruación, la menarquia, ¿cierto? Por ejemplo, acompañarle, decirle, venga, si en el caso de que sea mujer, bueno, mira, para eso se utilizan toallas higiénicas, ¿cierto? Cuando tienes este periodo, ¿cierto? El ciclo menstrual, también muy importante, bueno, ¿qué estás empezando a sentir? ¿Cierto? Como que el chico o la mujer empieza también a sentir que su papá puede validar sus emociones, puede acompañarlo y que muchas veces ellos se abruman a nivel emocional porque como les explicaba tenemos tanto bombardeo en los medios de comunicación, en los youtubers, o sea, hay muchísima información en las series, películas que ellos a veces no saben filtrar. Entonces, frente a temas tan claves, por ejemplo, acá, no, mamá, es que me estoy empezando a enamorar. Entonces, bueno, también desde ahí, ¿qué te gusta de esa persona? ¿Qué es lo que te conecta con esa persona? ¿Realmente si te sientes preparada para amar en este momento a alguien, lo que implica un noviazgo, que es una preparación también para un matrimonio, ¿cierto? O incluso también cuando vemos preguntas como, ay, si me vino el periodo, pero entonces me empezaron a salir barritos, el acné que es muy típico también en estas edades, que empiezan a sufrir bastante o que en muchos casos incluso se empiezan como a esconder, ¿cierto? Hay personas que se empiezan a aislar también por estos temas dermatológicos, creo que también es un acompañamiento muy importante, pero al mismo tiempo creo que con ellos es clave fundamental y es que a veces, sobre todo las mujeres o los chicos, en este caso si es un hombre, cuando tienen polución nocturna, sabemos que como tal es un proceso natural de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces muchas veces ellos como que sienten que los papás van a tener como esa actitud, como les decía ahorita, más represiva o más permisiva, no, o sea, también naturalizar esos procesos de nuestro cuerpo, pero que también seamos claros desde la formación adecuada que hemos tenido como padres, saber orientarlos desde nuestros valores, desde nuestros principios, para que ellos también sepan que es importante también encauzar los deseos, encauzar las emociones, saberlas gestionar de una forma más adecuada y adaptativa para que esto les ayude a nivel social, a nivel académico y por supuesto posteriormente a nivel afectivo, ¿cierto? Porque igual eso también va a atravesar las relaciones que ellos tengan. Importante eso, no sé si Cris también de pronto ya tenido una experiencia con ese tipo de edades que también nos pueda decir. Y realmente hay, frente a la pregunta que nos hacía para pasar a la otra que nos están dando por aquí, yo le agregaría a cómo iniciar con la educación de la niña de 11 años que nos acaban de preguntar. En ocasiones es cierto que ellos son muy cerrados y más cuando son introvertidos, que quizás les cueste decir algo. Algo que funciona mucho es que se busquen los espacios correctos. Los espacios correctos generalmente para un adolescente puede ser en un momento de comida, podría ser en, pues, en el momento de la mesa o podría ser en el momento de dormir, antes de dormir. Generalmente uno tiene las luces más tenues, tiene menos preocupación por hablar de ciertos temas y eso funciona. Y realmente, además de las condiciones ambientales y los momentos en donde lo vamos a hablar, sirve bastante el hecho de tomar ejemplos. Mira, amor, esta amiga me estaba contando que la hija le empezó a preguntar por este y este tema. No sé si algún día te ha surgido la pregunta, pero cuando tengas ese tema, acá estoy. Realmente me pareció llamativo que me hubiesen dicho esto y quería comentarte esto. Es decir, por ejemplo, siempre que uno va creciendo va pasando esto y esto. Eso nos va a ayudar progresivamente a que el hijo se vaya soltando. Y cuando yo veo que realmente es supremamente cerrado y hasta con los ejemplos, él sigue sin hacer lo propio, en muchas ocasiones, pues yo le doy historias. Básicamente le doy historias sobre los temas que yo sé que en esa edad ella está viviendo o él está viviendo, a pesar de que no lo mencione. Y en lo que nos decían precisamente de si es diferente el autocuidado en niña y en niño, en realidad el autocuidado debe ser igual. O sea, nosotros no es que digamos, no, eso es, para este debe ser esto, para este debe ser esto. El autocuidado es importante y de los mismos niveles, tanto en el hombre como en la mujer. La diferencia es las cosas en las que realmente yo les pongo como, digamos, las zonas
físicas que debemos cuidar, obviamente son diferentes las de los hombres y las de las mujeres, es diferente un proceso, digamos, de menstruación que me lleva a un embarazo a un hombre que me lleva a tener un hijo, es decir, la forma y el despliegue que tenemos de la sexualidad es diferente en el hombre y en la mujer, pero el autocuidado es el mismo para todos. Y Ujú. por acá nos daban otra pregunta, ¿a qué edad Cris, se en lo que tú recomienda? decías, por ejemplo, el autocuidado, yo creo que, como decías al principio, nombrar las cosas como son. Uno tristemente ha encontrado pacientes que, por ejemplo, han tenido heridas de abuso sexual, ¿cierto? Ya en la adultez, y que, por ejemplo, los papás siempre trataban como de trivializar los nombres, entonces la colita, por ejemplo, en vez de decir pene, ¿cierto? O que la florecita en el caso de la mujer. Entonces, claro, si tú estás en un contexto que puede potencializar un abuso sexual y un familiar cercano o una persona muy cercana también al círculo lo trata de esa forma, como tú lo estás viendo, es muy difícil que una persona se sienta que está siendo abusada sexualmente o que pueda de pronto denunciarlo o manifestarlo a sus padres o ya a sus profesores como una señal de alarma. Y creo que esto es clave sobre todo para no, primero, darle la importancia a la sexualidad, va a haber un mejor conocimiento y un mejor autocuidado, porque le estamos otorgando el significado que es a cada parte de nuestro cuerpo. Así es. Y cuando nos preguntan a qué edad se recomienda empezar a tocar el tema de la sexualidad y el autocuidado, como decíamos, realmente debe ser desde la primera infancia. La diferencia, cuando ellos empiezan a manifestar mucho más como este tema, más o menos a los 4 o 5 años, 5 años, más o sí. menos a esas edades, ellos empiezan a hablar de las zonas genitales, empiezan a reírse de ellas. Entonces, ¿cómo es la forma de no despertar la curiosidad en ellos? La clave es que solamente hables de lo que ellos están en ese momento viendo como una curiosidad. No es, digamos, adelantarse a algo diferente a lo que ellos están hablando. Básicamente es ir al ritmo natural que ellos nos van poniendo. Uh-huh. Bueno, y veo que por acá ya no hay como más preguntas. Realmente muy importante este tema, muy importante formarnos, muy importante tener clave estos puntos que hemos tocado, que los voy a decir como de manera puntual porque veo que hay unos que han llegado en los últimos minutos. Lo primero que hablamos es que la sexualidad no la reducimos a la genitalidad. El segundo punto del que hablamos es que debemos hablarlo con naturalidad y no debemos convertirlo como en una situación catastrófica o que es como de asombro todo el tiempo, sino que lo debemos ver como algo en lo que podemos estudiar los dos y lo que no conocemos, pues lo vamos a buscar. Un tercer punto Y es también tener de una... acuerdo a la etapa evolutiva, más o Y, menos ahí y de también acuerdo a la importante, etapa ¿cierto? evolutiva, saber qué efectivamente va a pasar alrededor de esto. Un tercer punto clave es que nosotros tengamos una confianza y un amor desde muy pequeños para que en nuestra adolescencia sí podamos tener una capacidad, porque hablamos tanto del énfasis en la adolescencia, porque es el momento donde hay más preguntas, donde realmente se resuelve la identidad sexual, en donde es realmente donde yo aparezco con un punto importante de preguntas grandísimas. Entonces, depende de la confianza con la que yo haya crecido como hijo, que yo voy a poder preguntar a mis papás. Un cuarto punto que decíamos es los protagonistas de la educación de la sexualidad de nuestros hijos es uno como papá, y un quinto punto, y realmente claro, es que debemos hablar, no podemos quedarnos callados, porque si nosotros no hablamos con seguridad, los otros sí están hablando con sus hijos del tema de la sexualidad. Podemos utilizar las herramientas que hemos hablado acá y para los que no las lograron escuchar, pues por acá les vamos a dejar grabado el live para que lo puedan escuchar y también que si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar precisamente en la publicación, que con mucho gusto nosotros se las vamos pues a responder. También tenemos taller de sexualidad y afectividad dentro de Esencial como tal, así que si a alguno realmente le interesa y quisiera participar en alguno de ellos, nos pueden escribir y también ahí vamos a estar muy atentos Cris, y les otra agradecemos cosa que mucho. también quisiera agregar ahí como una conclusión importante es que como papás podemos tomar 3 actitudes frente a la sexualidad. Una, represiva, verlo como algo malo. 2, permisiva, dejar desbordar los deseos, como que no encauzar todo lo que el niño o el hijo siente en general de acuerdo a la etapa evolutiva. Y 3, una actitud más personalista, ver la sexualidad como un don, como una manera de expresarme y relacionarme como persona.
es clave que nosotros Eso es también claro. cultivemos mucho eso en familia. Y ahora nos decían que quién nos recomienda que ayude a resolver las preguntas de los niños. En realidad, si hablamos de niños, en realidad podríamos decir, tanto en niños como en adolescentes, en todo el proceso de desarrollo, los que debemos resolver las preguntas inicialmente sería alguno el que, con el que el hijo tenga más confianza, al que al hijo se acercó a preguntarle, porque hay momentos en donde el adolescente no quiere que su papá se dé cuenta, sino solamente su mamá de lo que está viviendo. Y hay otras ocasiones en donde es el papá el que ha generado más confianza frente a esta situación y sería él el que se lo tenga que resolver. La regla de oro ahí sería digamos que no ponga la pelota en un lugar donde él no lo puso. Si él llegó a ti, háblale tú de eso. Lo que sí puedes hacer es que si es un tema de hombre, y realmente llegó a ti como mujer, lo que puedes hacerle es como una antesala y decirle, tranquilo, tu papá también lo vivió, él te puede resolver mejor esta pregunta. Y si es al papá al que llegó y es un tema de mujer, también le hago como un abrebocas del tema, pero le digo, podemos hablar con tu mamá también pasó por la etapa en la que estás y posiblemente vas a tener mucha más tranquilidad de hablar de estas preguntas con ella. Básicamente sería de ese modo. Les agradecemos mucho pues su participación, un abrazo y por acá nos seguimos viendo en todos estos puntos que estamos. Muchas gracias a todos también por su participación. Y bueno, ya Hasblade, ya saben que la esperamos para una próxima ocasión. También los que estaban esperando también como la presencia de ella. Y bueno, esperamos su pronta recuperación y gracias a ustedes por este espacio. Chao Hasta Alexa, luego. que descanses. Chao, Cris. Muchas gracias Chao. a ti.